Bienvenidos a un nuevo video en el que buscamos dar respuestas sencillas a preguntas teológicas profundas a través de la enseñanza bíblica. En el video anterior hemos hablado de los beneficios del creyente en su muerte. Hemos hablado qué le sucede al creyente cuando muere. Hoy vamos a hablar qué le sucede al no creyente cuando muere. Bien, resumiendo la enseñanza del video anterior, hemos dicho que cuando el creyente muere, su alma pasa directamente a la presencia del Señor, mientras que su cuerpo descansa en su tumba hasta el día de la resurrección. En ese día de la resurrección, su cuerpo es levantado en gloria, su cuerpo es glorificado, hecho semejante al cuerpo de Cristo, una vez resucitado. Y también es reconocido y vindicado públicamente en el día del juicio. Y es hecho bienaventurado y dichoso para siempre. Ahora, ¿qué le sucede a los no creyentes? ¿Qué le sucede a aquellas personas que no han puesto su fe en el Evangelio? A aquellas personas que no han nacido de nuevo, que no han sido regeneradas y que mueren en sus pecados. ¿Qué se hará a los malos cuando mueran? Las almas de los malos en su muerte serán echadas a los tormentos del infierno y sus cuerpos permanecerán en sus tumbas hasta la resurrección y juicio del gran día. Cuando nos referimos a los malos, nos referimos a los no creyentes, a los no regenerados, a los que no han nacido de nuevo. No porque nosotros seamos moralmente mejores, sino que nosotros hemos sido justificados. Hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos sido santificados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en nuestro favor. Eso es lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Ahora bien, quienes no han sido regenerados, quienes no han nacido de nuevo, quienes no han puesto su fe en Jesucristo, quienes no han sido justificados y por ende tampoco han sido hechos hijos de Dios, y mucho menos santificados. ¿Qué sucede con ellos cuando mueren? La Biblia nos enseña que en su muerte sus almas son echadas a los tormentos del infierno y sus cuerpos permanecen en sus tumbas hasta la resurrección y el juicio del gran día. Hay cierta similitud en el destino del cuerpo, tanto de creyentes como de no creyentes. Vemos que en ambos casos sus cuerpos descansan en sus tumbas hasta el día de la resurrección. Pero en cuanto al alma, hay una clara diferencia. El alma de los creyentes pasa inmediatamente a la presencia del Señor, mientras que el alma de los incrédulos pasa a los tormentos del infierno, mientras aguarda la resurrección y el juicio del gran día. Vemos allá por Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro, en la que son sus almas las que están ahí en el Seol y es atormentado día y noche en esa llama que no se apaga. Eso en este tiempo, mientras espera aún la resurrección de su cuerpo. Entonces, dirá también a los de la izquierda, nos dice Jesús, hablando del juicio final en Mateo 25, dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia nos enseña que el infierno no es el lugar donde reina el diablo. El diablo no castiga gente en el infierno. El infierno fue preparado para castigar al diablo y a sus ángeles. Pero juntamente con ellos están todos aquellos que no han nacido de nuevo, todos aquellos que permanecen en sus pecados. Decía también Judas: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Acá nos habla del juicio sobre los ángeles. Pero no solamente sobre ellos, sino que también fueron reservados para el juicio del gran día Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, de la misma manera que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, hemos hablado que el cuerpo de los malvados, el cuerpo de quienes no han puesto su fe en Cristo, permanece descansando en su tumba hasta el día de la resurrección y el juicio final. ¿Qué sucederá en ese día? En el día del juicio, los cuerpos de los malvados, al ser resucitados de sus sepulcros, serán sentenciados junto con sus almas a indecibles tormentos con el diablo y sus ángeles para siempre. Habíamos dicho que el infierno fue creado originalmente para el castigo del diablo y sus ángeles, pero también ahí será el destino final de aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que permanecen en sus pecados. Vemos que así como los creyentes en el día de la resurrección, su cuerpo y su alma se unen nuevamente para disfrutar de las bendiciones eternas del Señor, así también el cuerpo y el alma de los malvados, de los no creyentes, se unen en el día de la resurrección para ser arrojados a los tormentos eternos del infierno. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en aquel mismo capítulo 25 de Mateo, donde decía que irán los de su izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dice 2 de Tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y solo por citar un último pasaje de Apocalipsis capítulo 20, nos dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como nos decía 2 de Tesalonicenses, la retribución, el castigo de Dios es para aquellos que no han conocido a Dios y no han obedecido al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué les espera a ellos cuando mueran? Sus almas en su muerte serán echadas a los tormentos del infierno y sus cuerpos permanecerán en sus tumbas hasta la resurrección y el día del juicio. Es en ese día, en el día del juicio, que sus cuerpos al ser resucitados se unirán a sus almas para ser sentenciadas a indecibles tormentos junto al diablo y a sus ángeles. Espero que el video te haya servido para entender
qué sucede tanto a creyentes como a no creyentes en su muerte, y también para saber que el único camino de salvación es Jesucristo. El único camino de salvación es Jesucristo nuestro Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No hay vida fuera de Jesucristo, no hay otro camino para ser salvo. No importa cuán bueno te creas, seguís siendo un miserable pecador que necesita de la gracia de Dios para salvarse. De lo contrario, te esperan estos castigos eternos. Así que espero que te haya servido el video. Si es así, dale like, deja tu comentario, compartilo con alguien a quien le pueda servir y suscríbete al canal, activa la campanita, que el infierno está lleno de personas que no se han suscrito. Nos vemos en la próxima.